En las escuelas, la biblioteca debe convertirse en algo más que un espacio y constituirse en un escenario donde la palabra circule libre y diversa en la voz de los textos y de sus autores, en la voz de los lectores que comparten múltiples lecturas y de sus impresiones y construcciones de sentido. Y acá aparece, ¿no?, la voz del mediador, un lector que enriquece repertorios y está abierto a la escucha. Según Felipe Munita, que es un investigador de la literatura y un experto en mediación, los buenos mediadores basan las prácticas en la experiencia, entablan relaciones con otros basados en lo afectivo, en la hospitalidad, en el acompañar. Es una relación transversal. Y este punto es fundamental. El mediador de lectura reconoce al otro como un igual y se reconoce a ambos como lectores. Son gestos sencillos, concretos, los que envuelven una nueva relación de lectura. El mediador es el que provoca más que nada, ¿no?, un encuentro entre un escritor y un lector. Y en ese encuentro mágico es donde ese lector puede poner en palabras su historia, la de su grupo de pertenencia, la del contexto que lo rodea, y a su vez puede leer la realidad que lo circunda y puede cuestionar aquellas cosas que a veces en el cotidiano parecen inalterables, ¿no? Como eso de esto no debe ser así. Bueno, eso es lo que permite ser un mediador. Entiendo a la mediación lectora como ese proceso que realiza el docente o la bibliotecaria o bibliotecario antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Me parece importante la mediación de lectores porque buscamos formar lectores y tender a una comunidad de lectores. Y en realidad buscamos que esto, que la lectura suceda, la lectura como acontecimiento, tal como lo plantea Estanislao Antelo, la lectura como experiencia que nos habla La Rosa, buscar esto de la lectura porque sí también, que tan bien lo ha planteado últimamente Carlos Escrián. Con respecto a esto, me parece fundamental la tarea que debe realizar el bibliotecario o la bibliotecaria en el momento que se acude a nuestra unidad de información en búsqueda de un libro que hable de tal tema, entonces poder generar a partir de eso el acompañamiento a la docente con un recorrido lector. Entiendo la mediación en las bibliotecas escolares, la mediación y la promoción de lectura como una actividad constante, permanente, específica de nuestra tarea docente y donde el bibliotecario potencia los recursos de la biblioteca como centro de la institución. Y bueno, todas estas acciones también son puntuales del bibliotecario escolar, pero también es una tarea que compromete al colectivo docente, digamos. Así que todos los actores de la institución están involucrados en estas tareas. Y es un trabajo que se hace sostenido y que fortalece la trayectoria escolar de cada uno de nuestros alumnos. En cuanto a una escena de mediación de lectura de mi infancia, recuerdo como si fuera hoy el costurero en la casa de mi abuela y la mediadora que hasta el día de hoy sigue siendo. Tengo una tía que terminó su carrera docente como bibliotecaria, así que esa mesa que nos unía a todos tenía materiales, ya sea libros, revistas, todo lo que implique el ambiente escolar y ese tiempo de encuentro con esos textos. Así que es un recuerdo que me acompaña permanentemente y bueno, fue mi primera mediadora y lo sigue siendo. En las escenas de mediación de lectura que me han, que haya sido significativa para mi recorrido, y mencionar siempre cómo empiezo a leer el mundo yo, que empiezo a leerlo a partir de esas miradas con mi madre, las nanas, mis abuelas, que fueron
fundamentales en esta formación, más allá de que no eran grandes lectoras ellas, pero sí muy buenas narradoras de historias, criadas muchas, una de ellas en el campo, eran crianceros, la familia, o que tenían fincas, entonces trabajaban mucho la tierra y tienen muchas historias de lo que ellos sucedía. Y después recordar como experiencia importante las lecturas que nos hacía en primer grado la señorita Mabel, todavía la recuerdo. No tengo tantos recuerdos del jardín en mediación de lectura, sí mucho en primaria y sobre todo en primer grado, y traer a colación el libro fabuloso que era Mi amigo Gregorio. Y en esas mediaciones yo recuerdo siempre a mi madre cómo me introdujo en la lectura. Ella leía, tenía una novela, era El Corsario Negro de Emilio Salgari, que era una novela muy, yo me acuerdo el libro era muy grandote, porque también tenía otras sobre otras historias de piratas, esa edición. Y me acuerdo que me leía y me apasionaba, y lo primero que hice fue leer ese libro, ese libro que estaba en casa. No había muchos libros, pero ese estaba. Y después entré en las lecturas de Julio Verne. La necesidad, es imperiosa la necesidad de una biblioteca escolar, porque yo creo que casi todo mi trayecto escolar lo hice en época de proceso, o sea que la biblioteca escolar estaba cerrada y era un espacio donde yo quería leer, yo quería entrar a ese lugar. Era una biblioteca que también tenía como museo, yo lo hice en Mendoza, y teníamos como un cóndor que estaba embalsamado. Era ese lugar que yo quería entrar, y no sé, creo que una sola vez fui a la biblioteca, me llevó una docente y me parece que transgrediendo un montón de normas. Y de ahí saqué un libro que lo llevaba como, como el mejor regalo que yo tenía, y yo quería mostrar que yo había sacado un libro de la biblioteca que me lo habían prestado, que era Libro Corazón, de Edmundo de Amici, que era como una producción, un libro enorme, y que, no sé, a mí me gustaba porque aparte tenía un marbete, eso indicaba que era, y yo quería que todo el mundo viera que yo tenía ese libro que me habían prestado de la biblioteca. El resto del tiempo es como que yo veía siempre que quería entrar a un lugar mágico que no nos permitían. Y en el secundario fue igual, tampoco teníamos, o sea, había como un espacio de biblioteca, pero entraban los docentes, nada más no. Estaba como muy prohibido la cuestión de los libros. Entonces yo sí iba a una biblioteca popular, porque yo quería un espacio grande donde tuviera muchos libros, donde yo pudiera elegir no solo lo que me daban los docentes de literatura, de lengua, sino lo que yo quería elegir. La hora de la lectura adaptada ahora al aire libre, ¿no? O en espacios abiertos, en instituciones presenciales, o sino también donde se le permite al bibliotecario realizar videos y acompañan a los docentes en su instancia virtual. Después tenemos la lectura y representación de cuentos y para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En realidad se realizan muchas actividades siempre, obviamente, respetándonos los protocolos. Bueno, nos amoldamos a eso, ¿no? A las situaciones de cada día, del día a día o de semana a semana, que incluso van variando. La idea es justamente acompañar, no dejar, no soltar la mano. La biblioteca hoy por hoy debe seguir activa. Algunas acciones de promoción o mediación de lectura que se estén llevando actualmente en Neuquén, bueno, hay muchas. Podría contar la experiencia de la Escuela 198 a través de su bibliotecaria Marina Ollanarte, que está haciendo un trabajo espectacular con itinerarios por autores y autoras. La Escuela 328 del Huecú, en donde su bibliotecaria Virginia Pizarro está trabajando con el material publicado por el Centro Editor, nuestra editorial de Serie, en donde hace un recorrido sumamente importante por estos autores regionales. La Escuela 234 de Plotier, de acá cerca de Neuquén Capital,
en donde la bibliotecaria Lorena Castillo está haciendo un trabajo desde la virtualidad en principio, desde la presencialidad en principio y la virtualidad luego, con el envío de los PDFs para la lectura, participando en las clases de las docentes con videos, con propuestas, con trabajos después de esa lectura. Mencionar Viviana Ceballos de la Escuela 156 de Zapala, con sus videos de lecturas y sus trabajos luego con los estudiantes en esta virtualidad que está mediando de una forma magnífica. Decir otras bibliotecarias, Marisa Borneo también de Zapala, que han utilizado la radio para el proceso de mediación. Todos han ido buscando en este contexto diferentes herramientas para poder continuar con la lectura. Patricia Caballero de un CEPEM de Villa Traful, CEPEM 91, trabaja con los estudiantes en la radio y hacen mediación de lectura, no solamente ella, sino también los estudiantes para toda la comunidad también. Y así experiencias, no sé, darte, por ejemplo, decirles el trabajo que se ha hecho con los institutos de formación docente, con lecturas de los libros que editó y publicó Paula Bombara, en donde terminamos con un cierre en un encuentro con la escritora Omelina Pogorelsky, también en Media, que han trabajado y leído sus textos y han finalizado esa mediación de lectura que han llevado a cabo bibliotecarias, docentes, con el encuentro con la escritora. Este año fue como, queríamos saber no solo lo que se ofrecía desde la biblioteca, queríamos saber qué sucedía en la familia, ¿no? Entonces se hizo como con la frase o el eslogan, los libros nos unen. Entonces era como justo una semana que se suspendieron la presencialidad en las escuelas, entonces era qué libro nos recomendaban los alumnos, o sea, hicimos como una vuelta. O sea, ¿qué nos recomendaba la familia? Bueno, y eso fue como muy productivo, porque tuvimos desde los padres, los niños, adolescentes, mamás embarazadas que le leían a sus bebés por nacer, como también abuelos. O sea, fue muy productivo porque, bueno, fue como la familia recomendándonos a nosotros y por qué les gustaban determinadas lecturas. Así que eso fue... que se grabaron videos, se publicaron, era como la vuelta hacia, eso es lo que más o menos se viene haciendo y bueno, tenemos como diferentes niveles, ¿no? Pero en realidad esa producción fue muy rica porque no pedíamos nada, o sea, lo podían hacer con un celular, lo podían hacer también con imágenes, entonces no sé, y eso llegó a la Biblioteca Provincial de Maestros y a las bibliotecas pedagógicas que se fueron publicando.